Queda por último hablar del sistema cardiovascular central, lo que es mediastino, ¿sí? El mediastino es una arteria virtual, como venimos hablando, delimitada entre ambos pulmones, por arriba del diafragma, por delante de la vértebra torácica y por delante y por detrás del esternón, ¿sí? Y por debajo de la base del cuello. Bien, el mediastino, para su estudio, tiene muchas divisiones, una división radiográfica, una división quirúrgica, una división anatómica. Nosotros solamente tenemos que saber la anatómica, ¿sí? Que es este de acá, bien. Para su estudio se encuentra en una cara superior, se de arriba el tórax, entre ambos pulmones, entre el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, por detrás del esternón, por delante de la vértebra torácica y por arriba del diafragma, ¿sí? Estamos en la tráquea, en el medio, para dividir el mediastino. Si yo veo una imagen de lateral, bien, de perfil, puedo ver posterior hacia atrás las vértebras torácicas, hacia adelante el esternón, hacia abajo el diafragma y hacia arriba la base del cuello, en medio de la tráquea. Bien, todo lo que está por detrás de la tráquea, todo lo que se encuentra por detrás de la tráquea es el mediastino posterior, ¿sí? Mediastino posterior. Todo lo que está por delante de la tráquea es anterior. Fácil. Detrás de la tráquea, hasta las vértebras torácicas, posterior. Delante de la tráquea hasta el esternón, anterior. Y ahora, a nivel de la tercera articulación de la costilla, o tercera costilla, el anterior me divide en mediastino superior y mediastino inferior. Bien, entonces, tenemos el anterior, que está subdividido en superior e inferior. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos de mediastino: uno posterior, uno antero superior, y uno postero, y uno antero inferior. Disculpen, antero inferior. Superior e inferior. Bien, facilísimo. Acá podemos ver a nivel de la tráquea, todo lo que está por detrás es posterior, bien, todo lo que está por delante anterior, a nivel de la tercera costilla, todo lo que está por arriba es superior, y todo lo que está por debajo es inferior. Entonces podemos ver que en el mediastino posterior encontramos el esófago, la aorta torácica, el cubo torácico. Por el mediastino anterior inferior encontramos el corazón, con el pericardio, el cinto de grandes vasos. En el anterior superior encontramos el timo, los grandes vasos. Bien, entonces tenemos este cuadrito. Este cuadrito tiene que estudiar solamente algunas cosas. Por ejemplo, el inferior, el corazón, el pericardio y los grandes vasos. Por ejemplo, en el posterior encontramos el esófago, los nervios vagos, la aorta torácica, el fondo torácico y la vena hemiácigos, por ejemplo, lo más importante. En el superior encontramos el timo, los nervios frénicos, los mamarios internos, el cabello de la aorta, los troncos encefálicos arteriales, venosos, la vértebra primitiva, la subclavia. Bien, solamente tienen que saber cómo se divide, cómo está constituido el mediastino y qué encontramos cada uno de mediastinos, ¿sí? El superior, el inferior y el posterior. Bien, perfecto. Eso fue todo, cardiovascular central. Ahora voy a compartir lo que es cardiovascular periférico. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bien, comparto. El cardiovascular periférico, se viene de cardiovascular periférico, no sé si se ve la imagen. ¿Se ve? Supongo que sí. ¿Se ve, no? Sí, sí. Bien. Perdón. Bien. El cardiovascular periférico, vamos a ver que tenemos un sistema arterial y venoso. Lo más importante es la arterial, ¿sí? Son todas las arterias que encontramos. ¿Qué tenemos que saber de la arteria? Obviamente las arterias más importantes, no vamos a estudiar la arteria pedia, por ejemplo, las ramas, que eso no nos aporta nunca. Tenemos que ver arteria carótida, externa e interna, arteria subclavia, axilar, humeral o braquial. Bien, arcos palmares, arteria tallado de la aorta, aorta torácica, aorta abdominal, bueno, el día que interna vamos a ver bien el genital femenino, que eso es otro tema, y masculino también. Arteria femoral, bien, arteria poplitea, arterias tibiales, bien, todas las arterias, las más importantes, las más grandes, que saberlas. Su recorrido, qué estructura, o sea, qué estructura es la que me permite diferenciar de cada arteria y cada arteria. O sea, cuando una arteria pasa cierta sección, se llama tal arteria. Entonces, saber cuál es la estructura muscular, ligamentaria, ósea, lo que sea,
me delimita esa arteria y las ramas, ¿sí? No hay que saber todas las ramas de todas las arterias, pero sí hay que saber realmente las colaterales, las terminales, las más importantes, ¿sí? Entonces comencemos con carótida interna. La carótida interna, como sabemos, nace a nivel del cuello, justo por encima del borde superior del cartílago tiroideo, ¿bien? Justo por encima también del triángulo esparadeus. ¿Se acuerdan del triángulo esparadeus? Bueno, la carótida interna nace. Esta se asciende directamente acompañada por la vena yugular interna, sin dar ninguna llama en el cuello, se inserta en la base del cráneo, bien, se introduce, perdón chicos, perdón. Perdón, es que todavía sigo un poco mal, así que mil disculpas. La carótida interna asciende junto con la vena yugular interna, se introduce en la base del cráneo, justo en la cara inferior del peñasco del temporal. Acá vamos a ver una imagen mejor. Bien, se introduce justo en la base del cráneo, en la cara inferior del peñasco temporal, asciende, sale en el vértice del peñasco temporal, hace un sifón, se llama sifón carótido justo a nivel del seno cavernoso y da sus ramas. Sus ramas terminales son la coroidea anterior, la cerebral media y la comunicante posterior. ¿Qué tengo que saber de carótida interna? Tengo que saber que en el cuello forma el paquete nervioso alto, ¿sí? El paquete nervioso alto del cuello. La carótida interna, el yugo interno y el nervio vago, ¿sí? Alto. ¿Y qué más tengo que saber? Que no da ninguna llama, la interna no da ninguna llama hasta que se introduce en la base del cráneo. Cuando se introduce en la base del cráneo, pasa por todo lo que es el hueso temporal, hace un sifón justo a nivel del seno cavernoso y da sus cuatro ramas terminales. La coroidea anterior, la cerebral media y el comunicante posterior. Nada más, ¿sí? Tiene ramas colaterales, arterias oficiarias, la arteria del tentorio, etc. Lo que tenemos que hacer nosotros es su recorrido, donde se introduce y sus ramas terminales, ¿sí? Sus ramas terminales. Hay una arteria que es interesante también conocerla, que es la arteria oftálmica, que se llama colateral de la arteria de la carótida, ¿sí? La arteria oftálmica. La arteria oftálmica se introduce eh, cuando llega a nivel del seno cavernoso, nace y se introduce por conducto óptico. ¿Se acuerdan que el conducto óptico está formado por la base de las alas menores del esfenoide? Bueno, se introduce el conducto óptico viajando junto con el par 2 o par óptico, o el par craneal 2, y sale a nivel de la cavidad orbitaria, ¿sí? Arteria oftálmica, esta arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica va a tirar llamitas que se van a tomosar con la arteria facial llamada carótida externa, ¿sí? Que me da parte de la irrigación de los músculos de la mímica. Ya vimos en el sistema muscular, músculo de la mímica ya vimos. Así que bueno, una colateral importante es la arteria oftálmica. Bien, perfecto. Pero las más importantes son la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la comunicante posterior. Bien, me queda la coroidea. Acá están las cuatro ramas más importantes, que obviamente son ramas terminales de la carótida interna. Y otra rama importante es la arteria oftálmica, que es una rama colateral. Bien, perfecto. Este triángulo esfarabeus, que es un triángulo circuito en la sección anterolateral del cuello, está delimitado hacia atrás por la vena yugular interna, hacia adelante por el tronco tirio facial, bien, que es un tronco que recibe tanto de la arteria, el nombre lo dice, la arteria tiroidea, la arteria lingual, de la faringia, la facial, bien, que recibe drenaje de toda la sección de la cara y del cuello, bien, y se recibe el nervio hipogloso. ¿Y qué encontramos en el triángulo? La bifurcación de la carótida primitiva en carótida interna y carótida externa, ¿sí? La interna asciende junto con la vena yugular interna y forma el paquete bajo el nervioso alto del cuello, ¿sí? Eso nomás. O sea, además de ubicar en el cuello, tenemos que saber que el triángulo esfarabeus es un triángulo que se encuentra en la bifurcación. De ahí nace la carótida interna. Asciende en el cuello, se introduce en la base del cráneo y da sus cuatro ramas terminales, ¿sí? Nada más. Eso tenemos que saber de carótida interna. ¿Bien? Carótida externa. La carótida externa es un poco más compleja porque al nacer ya te tira ramitas, ¿bien? Tira colaterales hacia la región de la cara, hacia la región de la cabeza, ¿bien? Y hacia la región también de la cabeza posterior. De ahí también tira ramas internas, como zona maxilar interna, que si se introduce
No sé si ven la clase de fosa maxilar, que es una fosa, una región común de la cavidad de la cabeza, de huesos, bien, que encontramos lo que es el nervio, el ganglio de la rama 5.3 del trigémino y la arteria maxilar interna, que se introduce, y las ramas internas, bien, hacia los alveolos dentarios, bien. Entonces, ¿qué tengo que saber de la carótida externa? ¿Dónde nace? Ya vimos dónde nace, tenemos la escarabeo, bien, y sus ramas terminales, la temporosuperficial y la maxilar interna, ¿sí? Y las colaterales que son fáciles, son 6 nomás, ¿sí? Entonces, carótida externa, conocer dónde nace, sus ramas terminales y colaterales. Las terminales son la temporosuperficial, que justo cuando llegan al gusto temporal da sus ramas que la temporosuperficial, bien, son dos. Es esta en realidad, esta temporosuperficial que se divide en frontal y occipital, pero le ponen amarillo porque no se ve. Bien. Acá está la temporosuperficial, bien, y hacia acá está la maxilar interna, ¿sí? Sus dos ramas terminales, temporosuperficial y maxilar interna. No se olviden, temporosuperficial y maxilar interna, sus dos ramas terminales. La temporosuperficial, si ustedes pueden palpársela, justo por delante del oído, bien, si quieren ahora lo hacen, con el dedo índice y medio, aprietan levemente justo delante del oído, van a sentir un pulso, ¿bien? Ese pulso es la arteria temporosuperficial, ¿sí? En la rama terminal de corteza externa. Y la maxilar interna se introduce por dentro del maxilar inferior, por dentro, o sea, más interno, pasa por fosa maxilar y da sus ramas terminales. Tiene muchísimas ramas terminales la maxilar interna, no va al caso, no importa, lo importante es que sepan las ramas terminales de la carótida externa y sus ramas colaterales, las tiroideas superiores, que inerva lo que es la laringe y la glándula tiroidea, la lingual, esta lingual es la que va a inervar, como lo dice el nombre, la lengua, además que esta lingual va a pasar por el triángulo de Beckel y Kirchhoff, la arteria facial, imagínense la arteria facial, esta arteria gruesa, que va por el borde inferior del maxilar inferior y asciende en la cara anterolateral del maxilar inferior y superior, y se anastomosa con la arteria, se llama la arteria oftálmica, ¿bien? Que va a inervar me va a incigar los músculos mímica, arterias occipitales, ¿ven? Esta arteria occipital nace, se va por detrás del maxilar de la fosa mastoide e inerva todo lo que es la sección de la calota posterior, ¿bien? Con la sección occipital, auricular posterior, ¿bien? Acá nace la auricular posterior, que se va hacia atrás de la sección auricular, y faringe ascendente, que es una arteria que se introduce, se encuentra por debajo de la base del cráneo, ¿sí? Y sigue lo que es la faringe. Entonces vamos a ver las seis, las seis colaterales y las dos terminales, ¿sí? Nada más, nada más. Ahora se puede ver bien la maxilar interna, cómo se introduce, ¿bien? Y la tempora superficial, ¿bien? Occipital, perfecto. Bien, saltamos de cuello, nos vamos a miembro inferior, ¿bien? Arteria femoral. Estoy nombrando solamente las más importantes y que sí hay que conocer, ¿sí? Después vamos a hablar de la braquial, de la arco palmar, etc. Bien, nosotros recordamos la aorta abdominal. La aorta abdominal continúa su recorrido a nivel del L5, se divide en sus tres ramas terminales. En la ilíaca primitiva, bien, y sacra media. Esa ilíaca primitiva a veces se divide en ilíaca interna e ilíaca externa, bien. La ilíaca externa continúa lo que es el borde del coxal, bien, y cuando pasa el anillo plural, que es este de acá, se llama arteria femoral. Entonces, la ilíaca externa cuando pasa un anillo que se llama anillo plural, se llama arteria femoral. Entonces, la arteria femoral continúa con la ilíaca externa. Si la ilíaca externa femoral común, cuando pasa anillo plural, se llama femoral. Bien, el anillo plural, no sé si vieron mucho el abdomen, el anillo plural es una estructura que se encuentra por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Por debajo del ligamento inguinal. Sabemos que el ligamento inguinal es una estructura dependiente del músculo oblicuo mayor, bien, que va de la espina ilíaca superior a la sínfisis pubis, ¿sí? Por arriba del ligamento inguinal, me forma el conducto inguinal, ¿sí? Conducto. Y por debajo del ligamento inguinal me forma el anillo plural, o arcada plural, también se llama. Arcada o anillo plural, lo mismo. Es una estructura delimitada entre el ligamento inguinal y el hueso coxal
donde pasan varias estructuras, como son el músculo psoas-ilíaco, la arteria femoral, la vena femoral y el nervio de Coquet, bien, el ganglio de Coquet, ¿sí? Por encima del músculo psoas-ilíaco encontramos el nervio crural, bien. Entonces, la cara crural que está delimitada es mucho más fino, obviamente no es así, pero es para que se entienda, entre el ligamento inguinal y el hueso, y por en el cual pasa la arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral, junto con el músculo ilíaco. Cuando la arteria ilíaca externa pasa el anillo crural, se llama arteria femoral, ¿sí? Y esa arteria femoral continúa con el triángulo de Scarpa, ¿bien? Está todo relacionado, ¿sí? Entonces, debajo del ligamento inguinal, continúa la ilíaca externa, pasa el ligamento inguinal o anillo crural, que se llama arteria femoral, que continúa con el triángulo de Scarpa, ¿sí? Bien, si podemos hacer un poco la arteria crural, el piso de la arteria crural está delimitado por el ligamento de Gimenach, que es una dependencia del ligamento inguinal, el ligamento de Cooper, que es una dependencia del músculo pectíneo, y la cintura pectínea, que es una dependencia del músculo ilíaco, ¿bien? Que me va a separar el músculo psoas por dentro, que se llama anillo muscular o anillo femoral, y hacia afuera lo que es los vasos, ¿bien? Cintura pectínea. Bien, la arteria femoral, hablando propiamente de la arteria femoral, ya hablamos con cómo se transforma en femoral. Tenemos una femoral común, una femoral profunda y una femoral superficial. Bien, la femoral común, antes de dividirse en femoral profunda y femoral superficial, tira ramitas. La pubenda externa superior, la pubenda externa inferior, la subcutánea abdominal y la circunferencia ilíaca superficial. ¿Qué tenemos que saber de la femoral? Tenemos que saber cómo se forma la femoral, dónde se encuentra la arteria femoral en el triángulo de Scarpa, cómo se divide en femoral común, superficial y profunda, y cómo se forma el paquete vasculonervioso y muslo. ¿Sí? Todo eso vamos a hablar ahora. La femoral común tiene ramitas que son estas cuatro, después se divide en una femoral profunda que tiene estas tres ramitas que son las circunflejas, internas y externas, las perforantes, que estas perforantes van a instigar lo que es el cuádriceps, bien, parte del músculo de la sección posterior del cuádriceps, y la femoral superficial que va a continuar, esta es la que va a formar el paquete vasculonervioso del muslo, el paquete vasculonervioso del muslo, va a continuar su recorrido. Cuando pasa a nivel cánter o a nivel tercer aductor o del aductor mayor, se llama arteria poplitea. Bien, la rama superficial de la arteria femoral es la que continúa en forma de la arteria poplitea. Bien, arteria poplitea. Entonces, la femoral superficial es como el paquete vasculonervioso, tira dos ramitas, que es la del cuádriceps y la anastomosis magna, y es la que va a continuar y va a formar la arteria poplitea. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿O explico de vuelta? Hasta ahora se entendió. ¿Se entendió bien? Entonces, la ilíaca externa, cuando pasa el anillo plural, bien, aquí una foto, bien, la ilíaca externa que viene acá arriba, cuando pasa el anillo plural, que hasta acá el anillo plural, se llama arteria femoral. Esa arteria femoral se subdivide en una femoral común, que tiene estas ramitas, bien, una femoral profunda que me tira estas ramitas y una femoral superficial que me da estas ramas, bien. La superficial es la que continúa por todo el conducto femoral que ya vamos a ver más adelante, y continúa descendiendo por el muslo, me forma el paquete vasculonervioso, y como pasa en el nudo escante, me forma la poplitea, el yomo poplitea, bien. Es importante que la superficial sepa que hay que continuar, me forma la arteria poplitea, me forma la arteria tibial y viene es la que sigue descendiendo. Como la profunda se queda en el muslo, se queda solamente, se queda ahí. Bien. Cuando la arteria femoral pasa el anillo crural, termina en el triángulo de Scarpa, ¿sí? En el libro van a ver que la arteria femoral, eh, cuando nace del anillo crural, bien, y pasa el triángulo de Scarpa, tiene tres segmentos. Un segmento superior, un segmento medio y un segmento inferior. Bien, es el recorrido que hace la arteria femoral en cada segmento, sobre todo la arteria superficial, ¿sí? Entonces vemos un segmento superior, un segmento medio y un segmento inferior. Bien, ese recorrido es cómo se subdivide la arteria femoral
en la sección de muslo, en un segmento superior, en uno medio y en uno inferior. Bien, vamos con el segmento superior. Lo que tengo que saber el segmento superior, o mejor dicho, cada segmento, es cómo está delimitar las paredes, ¿sí? El segmento superior o conducto plural es el triángulo de Scarpa, ¿sí? Hacia adentro tenemos el aductor, hacia afuera es el psoas, hacia arriba el ligamento inguinal, el piso el pectíneo y el psoas ilíaco. ¿Bien? ¿Y qué encontramos en el segmento superior? Encontramos, o conducto plural también se llama, por si lo quieren leer, conducto plural, encontramos la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. ¿Sí? De adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera. Y lo importante de este segmento superior, además de los límites, es que no posee paquete bajo nervioso, ¿sí? No posee paquete bajo nervioso. Acá no se encuentra el paquete bajo nervioso ¿sí? Perfecto, entonces, segmento superior, fácil, autor mayor, ligamento inguinal, sartorio, pectíneo celíaco, lo mismo que el triángulo de Scarpa, ¿sí? Lo mismo que el triángulo de Scarpa. Segmento superior de la arteria femoral. No posee paquete bajo nervioso, y encontramos la vena, la arteria y el nervio femoral. El segmento medio, porque acá estaba el segmento superior, el segmento medio, que se encuentra más interno en la porción media, está delimitado hacia afuera por el primer aductor y hacia adentro por el vasto interno, ¿sí? El primer aductor de acá y este es el vasto interno, el cuádriceps. Lo forma el segmento medio, ¿sí? ¿Y qué encontramos? La arteria femoral, como desciende, que ya sería la superficial, la parte superficial, la arteria superficial, y la vena femoral. Un dato importante acá, que en el segmento medio, la vena y la arteria se van entrecruzando en forma de X. ¿Ven? En vez de seguir su recorrido, estos se van entrecruzando en forma de X. ¿Ven? En el segmento medio. Y también que sumamos el nervio safeno interno. El nervio safeno interno es una llamita, si ven acá, lo voy a dibujar de amarillo. Acá arriba es el nervio femoral, ¿sí? Este cuando desciende, junto con el segmento medio, tiran varias ramitas, y una de ellas es el nervio safeno interno, que está acá. ¿Ven? Que junto con la arteria femoral y la vena femoral, forman el paquete vascular-nervioso y muslo. Entonces, el paquete vascular-nervioso y muslo se encuentra en el segmento medio de la arteria femoral, formado por la arteria femoral, la vena femoral y el nervio safeno interno. No está formado por el nervio femoral o nervio ocular, es nervio safeno interno. ¿Sí? Otra pared de la sección media es que está tapado por el músculo sartorio. Entonces, el segmento medio encontramos delimitado hacia adentro, el primer aductor, hacia afuera, el vasto interno, el techo, el sartorio, y encontramos la vena femoral, la arteria femoral y el nervio safeno interno. Si nos vamos a la imagen de esta imagen de muslo que tengo acá, vamos a ver que acá está delimitado el triángulo de Scarpa, ¿sí? El triángulo de Scarpa. La vena, la arteria femoral y el nervio ocular, ¿bien? Que es el primer segmento. Si vemos que desciende, encontramos delimitando el segundo segmento, segmento medio o conducto femoral, ¿sí? En el cual encontramos la vena femoral, la arteria femoral y el nervio safeno interno. Y nos queda por abajo el último segmento, o segmento inferior, ¿sí? Se llama conducto Hunter, que es este de acá. ¿Ven? Delimitado por el vasto interno, hacia afuera por el aductor mayor, ¿bien? Y el piso encontramos que se encuentra el anillo de Hunter, ¿bien? El anillo de Hunter. Ahora, ¿qué es lo importante de la sección del segmento inferior? Es que el segmento inferior me va a limitar, o sea, me va a delimitar la arteria femoral. Cuando la arteria femoral pase este segmento, se llama arteria poplitea, ¿sí? Este es el punto anatómico que tienen en cuenta para llamar de arteria femoral a arteria poplitea. El segmento inferior está delimitado de vuelta hacia adentro por el vasto interno, igual que el segmento medio, hacia afuera por el tercer aductor. Bien, y encontramos cómo ya la arteria femoral cruza totalmente a la vena femoral, sí se cruza. Se hace, la vena femoral se hace más externo y la arteria femoral se hace más interno, ¿sí? La diferencia del triángulo de Scarpa que vimos nosotros, que hacia adentro estaba la arteria femoral y en el medio hacia adentro estaba la vena, y en el medio de la arteria. En el tercer segmento, o el segmento inferior, la vena directamente ya es en el medio y la arteria es más interna, ¿sí? Y el tercer aductor, lo importante del tercer aductor es que me mete unas fibras, ¿bien? Que me forman un anillo, ¿sí? El tercer aductor me tiene unas fibras,
bien, entre cruzadas que forma un anillo, se llama anillo o fibra del tercer aductor, o anillo de Hunter, ¿sí? Se llama anillo de Hunter. Este anillo de Hunter es el punto anatómico, en lo cual me va a dividir la arteria femoral en arteria poplitea, ¿sí? Arteria poplitea, ¿sí? Acá podemos ver el tercer aductor, cómo se inserta, cómo se inserta la línea áspera, el intersticio de línea áspera, y también se inserta en el tubérculo del tercer aductor, que me deja un ojal. Bien, este ojal se llama ojal o anillo de Hunter, que es donde va a pasar la arteria femoral, y cuando pasa se llama arteria poplitea. Bien, arteria poplitea. Acá también está el nervio safeno interno y la vena femoral, lo mismo. Pero lo importante es que acá termina la arteria femoral, ¿sí? Perfecto, ¿se entendió? Arteria femoral, los tres Sí, segmentos, sí. bien. Y las ramas, perfecto. Entonces, ¿qué pasa la arteria femoral? ¿Cómo se forma? Lo que pasa, lo que es la ilíaca externa, pasa en el anillo dural, cómo se divide la arteria femoral, común, superficial y profunda, las ramas de cada arteria femoral y los segmentos de la arteria femoral, ¿sí? Es complicada, pero es la arteria más complicada, ¿sí? De acá todas son fáciles, ¿sí? Si sabe la arteria femoral, todas las demás son fáciles. Bien, la arteria poplitea, nosotros decimos que la arteria femoral, como pasa en New Hunter, se llama arteria poplitea. La arteria poplitea se encuentra en el somo popliteo, ¿sí? Simplemente es eso, tiene ramas que son ramas articulares superiores e inferiores, no hay mucho que decir. Bien, acá hay un paquete vasco nervioso, bien, de adentro hacia afuera es avenida, la neurotecnia, A de arteria poplitea, B de vena poplitea, y nervio, que es el nervio ciático popliteo interno, bien, se forma el paquete vasco nervioso. El shock popliteo, ¿se acuerdan que estaba delimitado hacia abajo por dos gemelos? Una cara inferior por el gemelo interno, una cara externa inferior por el gemelo externo y un músculo plantar, bien, músculo plantar. Hacia arriba, hacia afuera por el bíceps femoral, y hacia de arriba y hacia adentro por el semitendinoso y semimembranoso, bien. Y un piso que es el músculo pectíneo. Y dentro tenemos lo que es el paquete vascularinoso de la pierna, o sea, del somo popliteo, mejor dicho, por la arteria poplitea, el nervio popliteo, la vena poplitea y el nervio ciático popliteo interno, ¿sí? Cuando la arteria poplitea pasa a nivel sóleo, atraviesa el nivel sóleo, va a formar la arteria tibial anterior y tronco tibio peroneo, ¿sí? La arteria tibial anterior y tronco tibio peroneo. La arteria tibial anterior va por la región anterior de la pierna, cuando pasa el ligamento anular del pie, bien, lo que es el dorso del pie, se llama arteria pedia, ¿sí? Que es palpable, que vamos a hablar. El tronco tibio peroneo, si bien la arteria peronea y la arteria tibial, y cuando llegan al pie, forman las arterias plantares. Entonces vamos por partes, vamos a la arteria poplitea, el nivel sóleo. Bien, con la arteria poplitea, que es esta acá, que acá está, ya pasó lo que es la parte de la vena femoral. Bien, la arteria poplitea, forma el somo popliteo, como pasa a nivel sóleo, ¿se acuerdan que en la cara posterior de la tibia encontramos una línea que se llama línea del sóleo? Que se inserta el músculo sóleo, que el músculo sóleo forma parte del tríceps dural, que el tríceps dural está formado entre el sóleo y los dos gemelos, bien, como el tríceps dural, se inserta en el tendón de Aquiles, la protuberancia del calcáneo, ¿bien? El anillo sóleo me forma un ojal, el sóleo me forma un ojal, se llama anillo sóleo. Cuando la arteria popliteo pasa anillo sóleo, me forma lo que es la arteria tibial anterior, que se está acá, ¿bien? La arteria tibial anterior, el tronco tibio peroneo, ¿bien? El tronco tibio peroneo, a ver, bien. El tronco tibio peroneo, ¿bien? Bien. Entonces, si yo lo dibujo, a ver, por dibujar acá, tenemos la arteria poplitea, con pasa a nivel sóleo, me da una tibia anterior y un tronco tibio peroneo. Bien, ese tronco tibio peroneo se subdivide en una peroneo y tibial posterior. Bien, perfecto. Entonces, de vuelta. Tibial anterior, y la tibial anterior lo que hace atraviesa la membrana interósea entre la tibia y el peroneo y se va hacia adelante. ¿Sí? Es anterior. Continúa por toda la cara anterior de la región de la pierna. ¿Sí? El tronco tibio peroneo se queda atrás, se hace, es posterior y da sus ramas. La tibial posterior, que continúa con el nervio ciático popliteo interno, y hacia afuera la fibular o arteria peronea, ¿sí? Peronea posterior. Bien, lo importante de esto, ya está por acá el tiempo de vuelta, lo importante de esto es que la arteria tibial anterior, ¿ven? La arteria tibial anterior, que es la que seguía en la cara anterior de la pierna,
va a descender y se va a convertir en arteria pedia, ¿sí? Esta es una cara anterior del pie, o sea, es como que yo veo de frente al pie, acá está la tibia, acá está el peroné, acá está la arteria tibial anterior, acá tenemos, a ver, acá tenemos una fascie, que esta es la fascie, la fascie plantar, ¿sí? Que simplemente es un grupo de membranas que envuelve lo que son los tendones de los músculos. Cuando la arteria tibial anterior pasa esta fase que se encuentra en esta zona, se llama arteria pedia, ¿sí? Se llama arteria pedia, o arteria dorsal del pie o arteria pedia. Bien, esa arteria pedia va por todo el dorso del pie y se dirige hacia la base del dedo gordo, ¿sí? Va de la flexión por el pie y se dirige hacia la base del dedo gordo. Después ustedes, cuando estén tranquilos, intenten palpar la arteria pedia, la van a palpar, ¿sí? Es importante que sepan que la arteria pedia se palpa porque si la arteria pedia tiene pulso, quiere decir que todo el árbol superior femoral tibial está indemne. Bien, si la arteria tibial no tiene pulso, o el pulso es débil en comparación con la otra arteria pedia, quiere decir que hay una obstrucción o en la arteria tibial, o en la arteria poplitea, o en la arteria femoral. En personas diabéticas, es importante palpar los pulsos porque tienen predisposición a obstrucciones arteriales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes puedan, se van a la base del pulgar, bien, entre el primer y segundo dedo, y comienzan a palpar de acá, desde la base pulgar hasta la sección de la tibia, ¿sí? Hasta la sección del tobillo. Y van palpando lentamente y van a sentir un pulso. Ese pulso es la arteria pedia, que es continuación de la tibial anterior, ¿sí? Me queda por último la tibial posterior, que también nos forma otra arteria, que esta desciende y se dirige por detrás, acá está, se dirige por detrás, lo voy a dibujar en amarillo, se dirige por detrás del tobillo interno, tobillo interno, ¿sí? Por detrás del tobillo interno. Este es el tobillo interno, ¿sí? Este es el tobillo interno. Por detrás del tobillo interno, continúa la tibial posterior, ¿bien? Continúa, pasa lo que es la fase de los músculos y se llama arterias plantares, ¿sí? Que se dirigen a la base del pie. Esta arteria tibial posterior es palpable también. Como ustedes puedan, después tocan lo de detrás del tobillo interno, tocan bien, va a sentir un pulso. Es el pulso de la tibial posterior. Entonces, en el pie puedo sentir dos pulsos. La arteria pedia, que es continuación de la tibial anterior, y la arteria tibial posterior detrás del tobillo interno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo se divide la poplitea en tibiales? Sí, Enzo. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al miembro superior, me queda este miembro superior, creo que también un poco de aorta, y ahí terminaríamos ya todo lo que es cardio. Eh, Hicimos bien en menos de 2 horas porque quedan 20 minutos. Bien, la arteria subclavia axilar. ¿Qué tengo que saber de esto? La arteria subclavia, si se acuerdan que la arteria subclavia pasa por debajo de la clavícula, bien, y por encima de la primera costilla. Por dentro, triángulo interescalénico, ¿sí? ¿Se acuerdan que el triángulo interescalénico es un triángulo formado entre el escaleno anterior y medio, y tengo el piso que es la primera costilla, en lo cual por dentro pasa la arteria subclavia, ¿sí? ¿Qué tengo que saber de la arteria subclavia? ¿De dónde nace? ¿Hasta qué punto se llama subclavia? Y las ramas colaterales, ¿sí? La arteria subclavia nace del lado derecho, directamente del tronco erectocefálico arterial, y el lado izquierdo nace directamente de la aorta. ¿Se acuerdan? La subclavia izquierda y la carótida izquierda nacen de la aorta, y el tronco erectocefálico arterial derecho, de ahí nace la carótida derecha, primitiva derecha y la subclavia derecha. Bueno, tenemos que saber dónde nace cada subclavia, qué distinto nacimiento. Sí, uno. Segundo, hasta dónde llega. Se llama arteria subclavia hasta el borde externo de la primera costilla. ¿Sí? A ver si tengo una foto. No. Hasta el borde externo de la primera costilla. Si yo tengo acá la costilla, que es la primera costilla, bien, acá viene la subclavia desde la sección cardíaca, y cuando pasa el borde externo de la primera costilla, cuando pasa el borde externo de la primera costilla, se llama arteria axilar. Entonces, la arteria subclavia va desde la sección cardíaca, o sea, hacia el lado derecho, el tronco brachiocefálico derecho, y hacia el lado izquierdo del cabello de la aorta, hasta el borde externo de la primera costilla. Cuando pasa ese borde externo, se llama arteria axilar. ¿Sí? Bien. La arteria subclavia van a ver en el libro que se divide en una región preescalénica, escalénica y posescalénica, ¿sí? Porque al escaleno, a ver, espera, acá tengo la arteria subclavia, en este recorrido, por ejemplo, acá viene el escaleno anterior, ¿bien? El escaleno anterior, cuando se inserta en la primera costilla, me divide subclavia en una región preescalénica, ante el escaleno, retroescalénica
tetraescaleno y posescalénica, ¿sí? Esto es como para subir un poco más, se divide en esas tres divisiones. La región preescalénica tiene relación importante porque se relaciona con el nervio vago, con el par 10, los nervios frénicos, ¿sí? Y el nervio laringio es recurrente derecho, ¿sí? Entonces la región preescalénica se relaciona con el nervio vago, el frénico y el recurrente derecho, ¿sí? La región retroescalénica se relaciona con el plexo braquial, obviamente porque se encuentra dentro del triángulo, ¿bien? Con el plexo braquial. La región posescalénica también se relaciona con las ramas terminales, o sea, con los troncos secundarios del plexo braquial, ¿sí? Bien. Y tenemos las ramas colaterales de la subclavia, que la anoten es indio, ver, ciervo, mato, escapo, indio, de intercostal, bien, superior, ver, de vertebral, bien, si no me equivoco, así vertebral, ciervo, de cérvico-escapular, bien, cérvico-escapular, mato, de mamaria interna y escapo, de escapular posterior, bien, indio, ver, ciervo, mato, escapo, indio de intercostal superior, ver, de vertebral, ciervo, de escapular, de tronco tiro bíceps escapular, que da estas cuatro ramas, la tiroidea inferior, la cervical ascendente transversa y escapular superior, mato, de que escapular posterior, y hemato, que es mamaria interna, porque tenemos dos mamarias, la interna y la externa es del axilar, ¿sí? La interna de la subclavia, y escapo de escapular posterior. Entonces tenemos las cinco ramas de la subclavia. Entonces ya vimos que la subclavia nace, depende si es derecho o izquierdo, dentro del manual del esternón, se dirige hasta el borde externo de la primera costilla y tiene tres porciones. Una porción, acá está el músculo escaleno, en el escaleno anterior, una porción retroescalénica, una porción preescalénica, disculpen, retroescalénica y posescalénica, ¿sí? La preescalénica se relaciona con el nervio vago, con el nervio frénico y con el nervio recurrente derecho, la retroescalénica con el plexo braquial y la posescalénica con el tronco secundario del plexo braquial, ¿sí? Nada más, eso solamente hay que saber de subclavio. Me queda axilar, que el axilar se delimita entre el borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del pectoral mayor, ¿sí? Acá estaría el músculo pectoral mayor, ¿bien? Hasta el borde inferior del pectoral mayor. Entonces, entre el borde inferior del pectoral mayor y el borde externo de la primera costilla encontramos la arteria axilar, ¿sí? Cuando la arteria axilar pasa al borde externo del pectoral mayor se llama arteria braquial o arteria humeral, ¿bien? Y ya delimitamos. Ahora tenemos que ver las ramas. Las ramas, acróbata se mamó escapando dos circos. Acróbata de acromio torácica, ¿sí? Se mamó de mamaria externa, que es la axilar. Escapando escapular inferior. Y de dos circos, de las dos circunflejas. Circunfleja anterior y circunfleja posterior. ¿Bien? Entonces vimos las ramas, sobre todo la mamaria externa, porque la mamaria externa va en elevación a que parte de la mama. ¿Bien? La mamaria interna de la subclavia es importante porque llega a lo que es parte del abdomen, músculo del abdomen, no importa. Entonces, la llama de la axilar, ¿hasta dónde va la arteria axilar? La arteria axilar también tiene una división como la subclavia, pero en relación al músculo pectoral menor, ¿bien? Al pectoral menor. Sigue una región suprapectoral, retropectoral e infrapectoral. Por eso cada mamaria tiene tres números. Un número, dos números, tercer número. Está dividido en tres números, ¿bien? El número 1 es la porción suprapectoral. El número 2 es la porción pectoral. Y el número 3 es la porción infrapectoral, ¿bien? Simplemente en relación al pectoral menor se subdivide en tres regiones, supra, retro e infrapectoral, ¿sí? Bien. Corto porque ya no me da el tiempo y después continúo con las demás arterias, ¿sí?